Ya. Principalmente, como ya dijimos la anterior semana, esta aplicación nos ayuda en combinar o interactuar lo que es la vida cotidiana con la vida virtual. Claro está que esta aplicación tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas tenemos tal cual como es interactuar y para mejorar el aprendizaje. Pero como desventajas tenemos que esta aplicación nos permite vistas limitadas de ciertas estructuras, también que hay problemas en los cuales la aplicación tiende a trabarse y no se puede ver de manera adecuada. Y también tiene que ver con el tipo de dispositivo que utilicemos, porque hemos visto anteriormente y hemos utilizado otros dispositivos en los cuales no se permite interactuar con la realidad virtual, sino que solamente se utiliza como un simulador nada más. Y entonces es por eso que hoy día también tenemos ciertas vistas que están limitadas, pero trataremos de indicar lo mejor posible que se pueda. En el tema de hoy lo que vamos a explicar es sobre el cerebelo y el cuarto ventrículo. Ya, el cerebelo es esa estructura que podemos señalar que se encuentra en la parte posterior o forma parte del cerebro posterior. Es la parte más grande del cerebro posterior y también es la segunda parte más grande después del cerebro. Esta es una estructura del sistema nervioso central y también, como dijimos, se va a situar en la parte inferior del cráneo. Va a integrar vías tanto motoras como sensitivas, o en pocas palabras también podemos decir que va a recibir la información y órdenes de la corteza cerebral y que las conecta con el aparato locomotor. También podemos encontrar que se relaciona con procesos de memoria, lenguaje, atención o aprendizaje, en sí otras funciones que iremos explicando según las estructuras que encontramos. Se encarga de un temblor fisiológico, por lo cual también una lesión no podría producir parálisis. Pero bueno, eso en tanto a introducción. Y también tenemos la introducción de cuarto ventrículo, que este cuarto ventrículo no es nada más que una cavidad que se encuentra en la parte posterior tanto del tronco encefálico como tenemos la protuberancia, la médula oblongada y también se encuentra en la parte anterior del cerebelo. En este cuarto ventrículo en sí, por aquí va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Como bien lo podemos observar, tiene una forma oval y está estrecho en su parte media. Este consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por el vermis, que es estrecho y medial, y está conectado en su cara posterior con el tallo cerebral por tres haces simétricos. Estos tres haces simétricos van a ser los pedúnculos cerebelosos, que son tanto el superior, el medio y el inferior. El cerebelo tiene similitud o se parece a una mariposa, presenta en la línea media un levantamiento alargado, que es el vermis cerebeloso. Lateralmente al vermis podemos encontrar los hemisferios cerebelosos que se los denomina también como alas del cerebelo. En su cara superior podemos observar que esta es convexa y en su punto más alto corresponde al vermis. Desde allí podemos observar a los hemisferios cerebelosos, que estos van descendiendo como el techo de una casa. También podemos observar que presenta una incisura o escotadura, tanto una anterior como una posterior. La anterior va a presentar una forma de una semiluna y va a recibir al tronco encefálico. En la cara inferior o en la superficie inferior podemos observar al vermis, que está bastante hundido hacia arriba, por lo que no sale hacia la superficie inferior, quedando escondido entre los hemisferios. En su cara anterior, esta va a ser mucho más compleja que en las otras superficies, porque en esta podemos encontrar al hilio. ¿Qué es el hilio? Es la comunicación entre el cerebelo y el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos, el superior conecta al cerebelo con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio conecta el cerebelo con el puente. Ya, como les iba diciendo, el pedúnculo cerebeloso medio conecta al cerebelo con el puente. El pedúnculo cerebeloso inferior conecta al cerebelo con el bulbo. Otra división importante que tiene el cerebelo son los lóbulos. Vamos a tener un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo fóculo nodular.
Tenemos el lóbulo anterior. Este se puede observar en una superficie superior del cerebelo y está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de V, que esta va a ser amplia y se la conoce como la fisura prima o primaria. El lóbulo medio lo tenemos también conocido como lóbulo posterior y es la parte más grande del cerebelo y está situado entre la fisura óvulo nodular y la fisura primaria. Y finalmente tenemos el lóbulo fóculo nodular, que este se halla situado superior a la fisura óvulo nodular y este se lo puede observar en la cara inferior. Otra clasificación, según su función, tenemos que el arquicerebelo es el más antiguo y está representado por el lóbulo fóculo nodular, que corresponde a la porción más primitiva. Este va a recibir la información de la posición de la cabeza en el espacio. El paliocerebelo, correspondido principalmente por el lóbulo anterior más la pirámide y la úvula del lóbulo posterior, este funcionalmente está relacionado con el tono muscular, es decir, la semicontracción permanente de los músculos y los movimientos asociados a la postura, a la locomoción, a través de los fascículos que vienen de la médula espinal. Y el neocerebelo, este está representado por la porción anterior del lóbulo posterior y las funciones de este lóbulo están relacionadas con la armonía y coordinación de los movimientos. Esto es muy importante destacar que el cerebelo no se conecta directamente con el cerebro, sino que lo hace a través de los núcleos continuos, donde hace sinapsis y siendo así enviadas por las fibras a través de los pedúnculos cerebelosos medios. En primer lugar tenemos el núcleo dentado. Este núcleo va a tener forma de una bolsa de papel arrugada con la abertura hacia la línea media. En el interior de esta bolsa va a estar llena de sustancia blanca que va a estar constituida por fibras eferentes. Y la función de este núcleo es controlar la generación y la regulación de movimiento tanto en las neuronas que van a inervar las áreas premotoras en el lóbulo frontal. El núcleo emboliforme va a ser ovoide y está en posición medial con respecto al núcleo dentado. Este se va a encargar de los movimientos que van a presentar las extremidades. El núcleo globoso está formado por uno o más grupos de células redondeadas que yacen en dirección medial con respecto al núcleo emboliforme y su función es recibir fibras paleocerebrales. El núcleo fastigio se encuentra cerca de la línea media del vermis y cerca del techo del cuarto ventrículo. Es más grande que el núcleo globoso y su función tiene que ver con las funciones las funciones de las fibras aferentes. Tenemos a la córtico-pontocerebelosa, que esto se va a encargar de transmitir el control desde la corteza cerebral. La cerebro-olivocerebelosa, esta va a transmitir también el control desde la corteza cerebral. La cerebro-retículo cerebelosa va a transmitir el control desde la corteza cerebral y tiene su origen en varias áreas sensitivo-motoras. La espinocerebelosa anterior va a transmitir información desde los músculos y desde las articulaciones. La espinocerebelosa posterior va a transmitir información desde los músculos y desde las articulaciones. Y la cuneocerebelosa, transmite la información de los músculos y de las articulaciones del miembro superior. Las funciones, también vamos a hablar sobre las funciones de la vía cerebelosa eferente. Dentro de ellas vamos a encontrar a la vía globoso-emboliforme rubal, que esta va a influir mucho en la actividad motora ipsilateral y va a tener su origen en los núcleos globoso y emboliforme. La vía fastigio vestibular va a influir mucho en lo que tiene que ver con el tono muscular ipsilateral y este se va a originar en el núcleo fastigio. La vía dentotalámica va a influir en la actividad motora y va a tener su origen en el núcleo dentado. Y por último vamos a tener a la vía fastigio reticular, que al igual que las otras va a influir en el tono muscular ipsilateral y va a tener su origen en el núcleo fastigio.
Yo tengo una pregunta, más que de anatomía, es sobre la aplicación. Esencialmente, ¿cuál sería la potencia necesaria o a partir de qué gama se podría utilizar esta aplicación en nuestras casas, en los teléfonos? Sería desde una gama media a alta, porque los de baja no te deja permitir la realidad aumentada. Sería desde media que te deje permitir la realidad aumentada. Otra pregunta. Doc, yo también tengo una acotación. A veces la aplicación se traba o falla, no solo por el internet, sino por el hecho de estar compartiendo en el Teams. Por eso también se distorsiona, porque Sí, estamos haciendo una doble compartición. ya. ¿Qué más tenemos? Ya, ¿Alguna, doctor. Pero alguna más otra que, duda? pero más que las aplicaciones, lo importante es que ustedes aprendan, que entiendan. Eso es el asunto. Ya. Ya. Bien, ahora vamos a explicar la parte del cuarto ventrículo. Como se puede observar en la imagen y como ya dijo mi compañero, en esta aplicación es un poco complicada poder observar el cuarto ventrículo, pero vamos a tratar de explicar lo más que se pueda. Bien, tenemos el cuarto ventrículo, que es una dilatación del conducto central de la médula espinal. Se encuentra comprendida entre las diferentes partes del tromboencéfalo, como es la médula oblongada, el puente y el cerebelo. Tenemos que por delante del cuarto ventrículo tenemos, como se puede observar en la imagen, tenemos al puente o protuberancia y tenemos a la médula oblongada. Por detrás del cuarto ventrículo tenemos a la parte del cerebelo. Bien, tenemos que el cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo. En él se van a distinguir una pared posterior, una pared anterior, 4 bordes y 4 ángulos. La pared anterior, la cual se le conoce con el nombre de suelo del cuarto ventrículo, mientras que la pared posterior se le conoce como el techo del cuarto ventrículo. Bien, tenemos que en la pared anterior, como ya les dije, se le denomina el suelo del cuarto ventrículo, es romboidal, de eje mayor vertical, el eje menor es transversal y en él se van a dividir en dos, una superior y otra inferior. La superior, que es de la parte pontino, y la inferior, que es la parte vulvar. También tenemos que sobre la línea media se observa un surco longitudinal que se extiende desde el ángulo superior hasta el ángulo inferior de la fosa romboidal, la cual se le conoce con el nombre de surco medio. Bien, de la parte medial de este surco medio parten delgados filamentos blancos, los cuales se les conoce como estrías medulares del cuarto ventrículo. En cuanto al triángulo vulvar, vamos a observar de medial a lateral, primero una eminencia triangular de base superior, denominado el trígono del nervio hipogloso. El trígono del nervio hipogloso se va a estar dividido por una cresta vertical en dos vertientes. Tenemos una vertiente medial y una vertiente lateral. La vertiente medial, la cual va a estar relacionada con el núcleo del nervio hipogloso, mientras que la vertiente lateral, la cual se le conoce como el área plumiforme, ya que suele presentar pequeños pliegues transversales. Estos corresponden al núcleo intercalado. Bien, en la parte del trígono vulvar también vamos a encontrar una superficie deprimida de color gris, la cual se le conoce como fosita inferior. Esta fosita inferior, la cual se encuentra en el vértice del trígono del nervio vago, ya que corresponde al núcleo de la parte posterior del nervio vago. El trígono del nervio vago, este va a estar limitado inferiormente por un cordón blanco, el cual se le conoce como el cordón de separación. Este cordón se extiende desde el extremo inferior del área vestibular hasta el extremo inferior del triángulo vulvar. Y por último, en la parte del trígono del triángulo vulvar, vamos a observar una superficie triangular blanca saliente y de base superior, que es el área vestibular. El área vestibular es la parte de la médula oblongada, la cual se extiende sobre toda la parte lateral del cuarto ventrículo. En esta región va a estar relacionada con el núcleo vestibular. Ya en cuanto al triángulo pontino, se va a observar de medial a lateral el folículo facial,
el colículo facial, que es una saliente ovoide que se extiende de superior a inferior, cuyo extremo inferior corresponde al núcleo del nervio abducen. Tenemos en la parte también del triángulo pontino, también se observa la fosita superior, que se encuentra situado en la prolongación del trígono del nervio vago. Esta está relacionada con el núcleo motor del nervio trigémino. También, por último, en esta parte del triángulo pontino, también se va a observar una zona oscura denominada locus cerúleo, situado lateralmente a la parte superior de la fosita superior. Bien, ahora vamos a explicar la parte de la pared posterior del cuarto ventrículo, la cual se le denomina como el techo del cuarto ventrículo. El techo del cuarto ventrículo, a su vez, se encuentra dividido en tres partes, una medial, otra superior y otra inferior. Bien, tenemos que la parte medial o cerebelosa, esta se encuentra constituida por la región de la cara anterior del cerebelo, la cual se encuentra comprendida entre la língula superiormente, el nódulo y el velo medular inferiormente, y los pedúnculos cerebelosos lateralmente. Tenemos que la parte superior, en la cual se encuentra esta parte superior del techo del cuarto ventrículo, se va a estar formada por el velo medular superior, en la cual en la base o en el borde inferior de este velo medular superior se va a encontrar o se va a continuar con la parte de la língula, ¿ya? Tenemos que el extremo superior o vértice se extiende hasta los folículos inferiores. ¿Ya? Y por último tenemos la parte inferior. La parte inferior del techo del cuarto ventrículo, esta de aquí va a estar constituida por el velo medular inferior, la cual va a estar adherida a la hoja profunda de la tela coroidea. Esta tela coroidea es triangular, de base superior, está formada por dos hojas, una cerebelosa y otra vulvar, que se continúa una con otra a lo largo del ancho de la base del velo medular inferior, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la parte de los bordes. Tenemos que los bordes del cuarto ventrículo son 4, y los cuales se encuentran divididos en superiores e inferiores. Tenemos que los bordes inferiores, los cuales corresponden a la línea de unión de la tenia del cuarto ventrículo con el pedúnculo cerebeloso inferior. En esta región se van a formar una prolongación lateral de la cavidad ventricular, la cual se le denomina como receso lateral, ¿ya? Y tenemos los bordes superiores, las cuales están formadas por el lado medial de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿ya? Y por último, tenemos a los ángulos, los cuales tenemos en su extremo inferior o ángulo inferior, el cual se comunica con el conducto cerebral de la médula oblongada. Tenemos a su extremo superior o ángulo superior, que presenta continuidad con el conducto del mesencéfalo, el cual es el conducto de Silvio. Y tenemos sus dos ángulos laterales, los cuales corresponden a los extremos de los recesos laterales. Ya, como podemos observar en esta aplicación, lo que tuvimos fue vistas más o menos superficiales, porque en sí detalladamente no podemos ver las vistas internas. Claro que esta aplicación nos permite realizar cortes sagitales, cortes axiales y coronales, pero el problema es que en estos cortes no nos permite ver de manera detallada todas las estructuras que acabaron de mencionar mis compañeros. Y también algo que acotar en eso del cerebelo, tenemos que los efectos que puede causar el alcohol. En sí, puede, por una intoxicación alcohólica aguda, se puede resultar un daño en los receptores GABA, que son de los receptores neuronales. En sí, estos receptores son dos, que puede ser la serotonina y la dopamina, que estos son los encargados de enviar mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. En sí participan, como se puede decir, en la comunicación entre neuronas. Y estos GABA lo que se verán afectados es que
Estos como contribuyen al control motor, la visión y también pueden regular la ansiedad. Estos se pueden ver afectados. O también tenemos efectos que ya van a largo plazo, que son la degeneración cerebelosa alcohólica, que esto se da en los alcohólicos crónicos y se puede presentar una atrofia en la porción anterior del vermis superior y también en las áreas adyacentes de los hemisferios cerebelosos, causando así síndromes, que sería el síndrome de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Wernicke puede ser una forma de amnesia, en la cual puede tener una parte de confusión aguda. Y en tanto el síndrome de Korsakoff es una amnesia ya más prolongada y a largo plazo. Muy bien. Sí. Camila, por favor, tu pregunta. Yo les quería comentar sobre, el lunes nos había preguntado algo sobre el efecto en los alcohólicos, cómo afecta al cerebelo. Y había consultado y decía, de acuerdo a todas las funciones que tiene el cerebelo, ya que se relacionaba con el equilibrio, con los movimientos voluntarios, con el movimiento ocular, decía que tradicionalmente en los alcohólicos se ve relacionado la atrofia cerebral con el consumo del alcohol, especialmente en la reducción de la materia blanca en la vermis cerebral. Y que esto dice que ocurre esta atrofia aproximadamente entre el 25 y 40% de todos los alcohólicos en este estudio que se hizo en la investigación que yo había contado. Sí, Luis, alguien más. Por ahí tienen otros. Sí, Cami, puedes bajar la mano, por favor, y Santiago Guandanga, por favor, con su pregunta. Bueno, más que una pregunta, también era una acotación de esto de cerebelo y alcohol, porque lo que yo consulté también es que había una degeneración cerebelosa alcohólica, puesto que, como comentaron antes también, con el síndrome de Wernicke y Korsakoff, esto que se producía en los alcohólicos, y en los alcohólicos también algo adicional es que existía un adelgazamiento de las laminillas cerebelosas. Y pues también existía un ensanchamiento de los surcos del vermis frontal y en mayor grado. Pero en menor grado, también en las caras de los hemisferios cerebelosos también se veían zonas adyacentes al vermis que se veían degeneradas. Yo también sí investigué sobre la parte del alcohol. Walter ahí nos explicaba microscópicamente que decía que las laminillas, que eran en la profundidad de los surcos, estas iban a tener unas lesiones hipóxicas y estas iban a afectar en las células de Purkinje. Entonces estos de aquí van a tener una mayor marcación con el síndrome que dijeron, que es de Wernicke-Korsakoff, el cual consistía en una pérdida inusual o una amnesia que puede ser aguda o si no de largo plazo. Esto también podría, o sea, como dijo el doctor, estos podrían afectar directamente en los estudiantes porque tendrían más dificultad para memorizarse o para aprenderse algún tema. Ya, doctor. Doctor, yo consulté un caso de una chica en China que podía vivir sin cerebelo y nos mencionó que ahí la madre, que no tuvo tantas complejidades como pensaron que iba a tener, simplemente no logró caminar hasta los 7 años, pero a partir de ahí ya comenzó a caminar y también su habla no fue coherente. Y además ahorita la chica lleva una vida normal y nosotros pensamos que sin cerebelo no se puede vivir, pero no es así hasta que se comprobó este primer caso de esta chica. Y ahora a los 24 años la chica ya hasta es madre y los doctores no dejan sorprenderse porque dicen que no se presentaron tantas complejidades por no tener un cerebelo. Fíjese, eso es importante. ¿Qué funciones específicas tiene el cerebelo? Pero hay una persona que sorprende y no tiene cerebelo. Qué bárbaro, ¿no? Qué barbaridad. Lo que es nuestro organismo, la capacidad de nuestro organismo para adaptarse, eso se llama neuromodulación o compliance cerebral, la capacidad de adaptación del organismo para llevar una vida más o menos buena. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, nace sin un hemisferio cerebral. Tiene complicaciones, por ejemplo, el síndrome de Ramón-Mausen es igual. Tiene epilepsia, tiene retardo alguna, pero tienen una vida. Lo importante es la calidad de vida. ¿Sí? Continúa, Luis, tú tienes la palabra. Ya, listo, entonces vamos a empezar con el grupo de realidad virtual. Entonces, primero voy a explicar de manera general la aplicación que estamos usando, que de hecho ya la usamos la semana pasada.
Esta aplicación se llama Complete Anatomy, es una aplicación que no es gratis, es pagada, se paga una licencia anual y para poder observar los diferentes sistemas. Esta aplicación lo bueno es que nos va diciendo, por ejemplo, ya nos va mostrando qué estructura vamos a estar observando, ¿no? Y también podemos diseccionar, o sea, quitar estructuras o eliminar estructuras y quedarnos solo con la estructura que vamos a estudiar. Para hacer una explicación del cerebelo, hice esta disección, o sea, quité a ciertos huesos para poder explicar la ubicación del cerebelo. Entonces, el cerebelo se va a localizar en la fosa cerebelosa, se va a relacionar hacia arriba con el lóbulo occipital, del cual va a estar separado por la tienda del cerebelo. Hacia abajo vamos a encontrar las meninges a nivel de la fosa cerebelosa y hacia adelante vamos a tener al cuarto ventrículo que va a separar el cerebelo del tronco cerebral. Vamos a ahorita proceder a sacar a los huesos del sistema óseo y nos quedamos con el cerebelo. El cerebelo, para un mejor estudio, vamos a estudiar una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Listo. En la cara superior vamos a observar que el hemisferio va a estar formado por el cerebelo va a estar formado por dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y en la línea media van a estar unidos por el vérmix. Vamos a empezar explicando las estructuras del vérmix de anterior a posterior. Anterior vamos a encontrar a la língula, que va a estar representado en los hemisferios cerebelosos por los vínculos. Siguiendo la línea media y posterior vamos a encontrar al lóbulo central, que va a estar representado en los hemisferios cerebelosos por las alas del vérmix. Tenemos al culmen, que va a estar representado en los hemisferios por el lóbulo semilunar anterior. Igual vamos a encontrar que posterior al lóbulo semilunar anterior encontramos a la fisura primaria. Esta fisura primaria es de gran importancia ya que va a separar al lóbulo anterior del cerebelo del lóbulo posterior. Posterior a la fisura primaria encontramos al lóbulo simple o lóbulo semilunar posterior, que va a ir hasta la fisura posterosuperior o fisura postlunar. Le voy a dar la vuelta para poder observar de manera posterior al cerebelo. Ahí le tenemos. Entonces, como iba explicando, posterior a la fisura primaria encontramos al lóbulo semilunar posterior. Este va a ir hasta la fisura postlunar y el lóbulo semilunar posterior va a estar representado en el vérmix por el declive. Listo. Posterior a la fisura postlunar vamos a encontrar al lóbulo semilunar superior. El lóbulo semilunar superior va a ir hasta la fisura horizontal o también se lo conoce como fisura de Victa-Sig. Este lóbulo semilunar superior va a estar representado en el vérmix por el folio. Vamos a ir a una visión inferior para poder explicar los lóbulos que se ven en esta cara. Entonces tenemos que inferior, y ya vamos a irnos de manera anterior, en cambio, al lóbulo semilunar, a la fisura horizontal, vamos a encontrar al lóbulo semilunar inferior. Este lóbulo semilunar inferior va a ir hasta la fisura prepiramidal, que sí se lo puede observar de una manera súper clara. Y el lóbulo semilunar inferior va a estar representado en el vérmix por el túber. Listo. Ahí. Ahorita le voy igual a dar la vuelta para no confundirnos. Entonces, estamos ahí. Aquí, como ya mencioné, este va a ser el lóbulo semilunar inferior, que va a ir hasta la fisura prepiramidal.
Y posterior a la fisura prepiramidal encontramos al lóbulo digástrico. Este lóbulo digástrico se llama así porque va a estar formado por dos vientres. Y va a estar representado en el vérmix por la pirámide. Listo. Ya yéndonos un poco más anterior, vamos a encontrar a las amígdalas. Las amígdalas van a estar representadas en el vérmix por la úvula, que se la puede ver claramente en esta. Vamos a tener una visión anterior. En la visión anterior del cerebelo ya vamos a encontrar al nódulo. El nódulo, su representación en los hemisferios cerebrales va a ser los flóculos, que tenemos el derecho y el izquierdo, y en conjunto. Entonces, el nódulo y los flóculos van a formar al lóbulo flóculo nodular, que igual sí se lo puede observar. Y en la cara anterior también vamos a poder observar a los pedúnculos cerebelosos. Aquí se lo observa de una manera súper clara a los pedúnculos cerebelosos, tanto superior, el medio, que es el más voluminoso, y el inferior. Listo, ahora para seguir con la explicación voy a hacer un corte de manera sagital. Listo. Aquí podemos observar súper claro al cerebelo en un corte sagital, en el que podemos ver a estas fibras que van a ingresar al cerebelo. Estas fibras son, ahí podemos ver, entonces son de los pedúnculos cerebelosos. Ya. Vamos a ver el de la vida, ¿no? ¿Ustedes la ven ahí? Sí, justo iba a mencionar eso. Entonces, en la configuración interna del cerebelo vamos a estudiar la sustancia gris, que va a ser la corteza cerebral, y la sustancia blanca, en donde van a estar las fibras aferentes y eferentes. Estas fibras que vemos que están ingresando se ramifican, y a esto se le conoce como el árbol de la vida, que así se lo puede observar. En la corteza cerebelosa vamos a ver que en toda su extensión, o sea, en todo el cerebelo va a estar formada por 3 capas. Va a haber una capa externa o más externa, que se va a denominar la molecular. Va a haber la capa intermedia, que va a ser la capa de las células de Purkinje, y una capa interna, o sea, más interna de la corteza, que va a ser la capa granulosa. Listo, esto es lo que se puede observar en esta aplicación. Y doctor, también le vamos a mostrar otra aplicación en la que podemos hacer una disección y vamos a poder observar los núcleos del cerebelo. Ya. Les voy a hablar un poco de esta aplicación. Se llama Anatomy Learning. Es solo para, bueno, es gratis para las computadoras. En los celulares o sea, sí se la puede descargar, pero para desbloquear ciertas funciones, por ejemplo, de estos sistemas, es cobrada. Pero como dije, en la compu sí se la puede tener de una manera gratuita. Solamente se lo googlea como Anatomy Learning y le podemos ingresar a la aplicación. Y tenemos aquí desbloqueado, como dije, gratis todos estos sistemas, la mayoría de sistemas. Lo interesante de esta aplicación es que podemos hacer disecciones. O sea, podemos hacer cortes, no disecciones, cortes. Puede haber unos cortes, aquí vamos, unos cortes axiales, unos cortes sagitales y unos cortes coronales. De igual manera podemos ir coloreando las partes anatómicas que ya vamos estudiando. Podemos ir marcando para irles poniendo los nombres. Y también podemos hacerles transparentes para ver las partes anatómicas. Y en eliminar esta opción vamos a poder eliminar las partes que no necesitamos para estudiar. Listo. Entonces aquí, como ya mencioné, vamos a hablar vamos a hacerle un corte axial. Para eso voy a ir a sección. Y selecciono el corte axial que necesito. Necesito este corte axial.
Y vamos a poder observar, ahí me van diciendo que se van a ver claramente los núcleos. Aquí están. Ay, me pasé. Los núcleos. Ahí están. Aquí sí se puede observar de manera clara los núcleos que vamos a presentar, o sea, que están presentes en el cerebelo. Para lo cual, mi compañero va a continuar con la exposición de los núcleos, pero yo voy a seguir compartiendo. Listo. Bueno, entonces vamos con la explicación de los núcleos cerebelares. El cerebelo no es solo sustancia gris periférico-cortical, este también tiene una sustancia gris central que corresponde a los núcleos del cerebelo. Es así como tenemos 4 pares de núcleos cerebelares que estos están sumidos internamente en la sustancia blanca y estos están ubicados de medial a lateral. Tenemos el primer núcleo, que es el núcleo fastigial. Este es el núcleo más medial y este se ubica prácticamente en el vérmis cerebelar. Son 2, uno a cada lado, y por este pasan fibras vestíbulos cerebelares y está además conectado con las fibras del arquicerebelo, por lo cual este va a tener funciones relacionadas al equilibrio. Luego tenemos el núcleo globoso, este se encuentra lateral al núcleo fastigial, este tiene la forma de una S en sentido antero-posterior y este va a recibir fibras paleocerebelares. Listo. Luego tenemos al núcleo emboliforme, este se ubica lateral al núcleo globoso, algunas veces hace de émbolo sobre el núcleo dentado y este recibe fibras paleocerebelares. Y tenemos al último núcleo, que es el núcleo dentado, está lateral al núcleo emboliforme, es como la oliva vulvar, con un lado abierto que queda hacia medial. Y este es el más desarrollado y tiene relación con el neocerebelo. Además, como dato adicional, los núcleos globoso y emboliforme, estos núcleos están relacionados con el paleocerebelo y estos 4 núcleos del cerebelo tienen una relación muy definida, es decir, estos no están unidos al azar. Ya, listo, es en cuanto a los núcleos. Y seguimos con la sustancia blanca. La sustancia blanca va a tener aferencias cerebelosas y eferencias cerebelosas. Dentro de las aferencias cerebelosas, que corresponden a fibras que llegan al cerebelo, se dividen en 3 grupos, que son las fibras trepadoras, las fibras musgosas y las fibras multilaminadas. Luego tenemos a las eferencias cerebelosas, en la cual la corteza cerebelosa envía todas sus eferencias por medio de las células de Purkinje o neuronas de Purkinje hacia los núcleos intracerebelosos. Y vamos a tener a las vías del cerebelo que son la vía dentotalámica, en la cual los núcleos dentados envían axones que transcurriendo por el pedúnculo cerebeloso superior, lugar en que decusan al lado opuesto y terminan sinaptando en el tálamo. Luego estos axones del tálamo ascienden por cápsula interna y corona radiada para terminar en el área motora primaria. Luego tenemos a las vías globoso-rubral y a la emboliforme rubral. Tanto los núcleos globosos como emboliforme, estos envían axones por pedúnculos cerebelosos superiores al núcleo rojo del lado opuesto. Este núcleo proyecta hacia la médula espinal por el tracto rubroespinal que también se decusa. Y del mismo modo que el circuito anterior, los núcleos globosos y emboliformes que reciben aferencias de las neuronas de Purkinje, pero del paleocerebelo, estos influyen en la actividad motora del mismo lado del cuerpo. Finalmente tenemos a la vía fastigio vestibular, los axones de las neuronas de los núcleos fastigio que transcurren por los pedúnculos cerebelosos inferiores se sinaptan y principalmente en los núcleos vestibulares laterales. Algunos axones que llegan a este núcleo provienen directamente de neuronas de Purkinje de la arquicorteza. Eso en cuanto a los núcleos y a las vías del cerebelo. Y para seguir con el tema, les voy a hablar acerca del cuarto ventrículo.
Julie, ¿me podrías ayudar proyectando el cuarto ventrículo, por favor? Ya, listo. El cuarto ventrículo no es más que una dilatación del conducto central de la médula espinal, que está comprendida entre las estructuras del romboencéfalo, que son la médula oblongada, el puente y el cerebelo como tal. Además, el cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo y en él se distinguen dos paredes. Una pared anterior o fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo y una pared posterior o techo del cuarto ventrículo. Listo. Tenemos en la pared anterior a la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo. Este es romboidal, este tiene un eje menor, mayor vertical y un eje menor transversal, el cual divide a esta fosa en dos partes o en dos triángulos, con una parte superior o pontina y una parte inferior o vulvar. Ya. Sobre la línea media podemos observar un surco longitudinal que se extiende desde el ángulo superior hacia el ángulo inferior de la fosa romboidal, y este se le conoce como surco medio. Desde el centro de este surco medio van a partir delgados filamentos blancos, los cuales van a formar un relieve, en la fosa romboidal. A esto se los denomina como estrías medulares del cuarto ventrículo. Luego vamos a tener al techo del cuarto ventrículo. Este va a dividirse en tres partes, que son una parte media, una parte superior y una parte inferior. La parte media, también llamada cerebelosa, esta está constituida por la región de la cara anterior del cerebelo. Está entre la língula superiormente, el nódulo y el velo medular inferiormente, y los pedúnculos cerebelosos lateralmente. Luego tenemos a la parte superior, que es el velo medular superior. Como lo dice su nombre, este va a estar comprendido por el velo medular superior, y se da este nombre a una lámina nerviosa blanca que se extiende desde un pedúnculo cerebeloso a otro. Y este va a cubrir al triángulo pontino del cuarto ventrículo. Y finalmente tenemos a la parte inferior. En la parte inferior está comprendida por el velo medular inferior. Y va a seguir con la explicación mi compañero. Gracias. Listo. Continuando con el tema del cuarto ventrículo, vamos a tener la tela coroidea y su plexo coroideo. Es decir, que al describir la envoltura más interna del sistema nervioso, es decir, la pía madre, vamos a señalar que esta envoltura va a cubrir directamente y toda su extensión al sistema nervioso central. De este modo vamos a tener que la pía madre se va a invaginar en la anfructuosidad profunda que separa la cara inferior del cerebelo de la parte vulvar del cuarto ventrículo. Vamos a tener que esta tela coroidea va a ser triangular de base superior y va a estar formada por dos hojas, una cerebelosa y otra vulvar, que se van a continuar con otra en el fondo del repliegue. Vamos a tener que también que sobre la hoja anterior o vulvar de la tela coroidea vamos a encontrar dos cordones longitudinales situados uno y otro al lado de la línea media, erizados de vellosidades formadas por amasijos vasculares. Estas van a ser las porciones mediales del plexo coroideo. Como podemos ver. Listo. Vamos a hablar ahora del velo medular inferior. Ya. Vamos a decir que esta va a ser una lámina epitelial que va a tapizar la cara profunda de la hoja anterior de la tela coroidea. Esta se va a cerrar posteriormente la porción vulvar del cuarto ventrículo y vamos a tener que su forma es triangular. Esta va a continuar por su base con el cerebelo y su vértice con la pared posterior del conducto central. Vamos a tener que sus bordes laterales con el borde medial ventricular de los pedúnculos cerebelosos inferiores.
Ahora vamos a hablar de los bordes. Sus bordes van a ser 4. Estos se van a dividir en inferiores y superiores. Sus bordes inferiores van a corresponder a la línea de la unión de la tenia del cuarto ventrículo con el pedúnculo cerebeloso inferior. Esta línea de implantación de la tenia va a bordear inferiormente el borde medial de estos pedúnculos. Vamos a tener que superiormente esta línea se va a incurvar lateralmente y se va a situar en el extremo superior de los pedúnculos. De este modo se va a formar una prolongación lateral de la cavidad ventricular, a la cual se va a denominar receso lateral, el cual se apoya sobre la cara posterior del pedúnculo cerebeloso inferior. Y hablando de sus bordes superiores, vamos a ver que estos van a estar formados por el lado medial de los pedúnculos cerebelosos superiores. Listo. Vamos a pasar a sus ángulos. Vamos a tener que va a estar formado por un ángulo inferior, un ángulo superior y sus ángulos laterales. Su ángulo inferior, va a comunicar con el conducto central de la médula oblongada. Su ángulo superior, en cambio, va a presentar una continuidad con el acueducto del mesencéfalo. Y sus ángulos laterales, estos van a corresponder a los extremos de los recesos laterales. Ya, Doc, entonces, como ya mencioné, el grupo de realidad virtual usó 2 aplicaciones para presentar este tema, ya que en una aplicación no se podía observar de manera, o sea, de una buena manera, ¿no? Tanto la configuración interna del cerebelo como el cuarto ventrículo. En cambio, en esta, que ya les mencioné, creo que sí está súper didáctica para poder observar el cuarto ventrículo. De hecho, se ven los plexos y, como ya explicaron mis compañeros, los velos medulares, y también, de hecho, se ve esta de aquí. El velo, la tela coroide. Listo. Eso Doc, del grupo de realidad virtual. Bueno, muy bien. Ya, entonces, doctor, ya hemos acabado con la presentación del temador, el realidad aumentada y virtual, y para el viernes continuamos con las disecciones. Listo, entonces, nos vemos chicos el día viernes, 7 de la mañana, cuídense.